Buenos días de nuevo. Vamos a comenzar entonces con la jornada de hoy. La primera invitada es Sandra Romano Martín, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en épica flavia, aunque si muestra, por ejemplo, su tesis acerca de los concilios de los dioses en literatura grecolatina, el tópico del concilio de los dioses. Y aparte de haber trabajado con más profundidad los temas, hoy no nos va a hablar de epopeya, sino que nos trae un punto de vista distinto acerca de la historia natural de Plinio, cuyo título es Trabajando con las listas de fuentes griegas en la historia natural de Plinio, una perspectiva no solo crítica, y aquí entiendo que lo interesante es el no solo. Así que cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, vayan mis agradecimientos a los organizadores de esta jornada por haber contado conmigo para participar en esta ocasión. Es un verdadero honor que hayáis pensado en mí para contribuir con estos temas y espero no defraudaros con mi contribución, aunque no es directamente es un estudio de la cultura, sino bueno, es un acercamiento diferente. Por eso, para mí también es un placer poder compartir con vosotros en lo que estoy trabajando últimamente. Es para mí también una alegría el reencuentro con antiguos colegas en proyectos anteriores, aunque no estén presentes, pero bueno, están online y va a ser una buena oportunidad de reencontrarnos. El proyecto en el que estoy trabajando es el proyecto de investigación Res Alimentaria, Gastrónomos y Dietistas Griegos, dirigido por Lucía Rodríguez Noriega, de la Universidad de Oviedo, del que formo parte hace ya unos 3 años que estamos con el proyecto. Consiste en la creación de un corpus completo de todos los gastrónomos y dietistas griegos fragmentarios que están todavía sin editar. Y constará, que ya estamos ultimando, de crítica de todos los fragmentos y testimonios de estos autores, acompañada de una traducción en paralelo al castellano y de un comentario exhaustivo, principalmente de los aspectos gastronómicos y culinarios de los textos. Dentro de este proyecto, yo me estoy encargando de editar los fragmentos y testimonios de estos autores en obras escritas en latín. Y tengo que decir que estoy aprendiendo mucho, no solo sobre medicina y gastronomía antiguas, sino sobre crítica textual, que era algo a lo que no me había dedicado plenamente. Estoy aprendiendo textos y, sobre todo, estoy aprendiendo mucho sobre la historia natural de Plinio, que es mi objeto de trabajo principal. Tenéis toda la información, os invito a que visitéis la página web, tenéis toda la información en el sitio del que soy autora. Yo también he hecho la página web y también soy autora de la base de datos en la que está publicada online, con un glosario, bueno, que lo va construyendo María José aquí presente, pero de todos los términos gastronómicos y, sí, culinarios, por así decir, dietéticos, que aparecen en los fragmentos, toda la bibliografía que estamos manejando, y también tenemos una selección de loquisímiles, que esa todavía no está puesta en abierto, pero estará, que nos ayuda a loquisímiles de los pasajes que estamos editando para poder hacer el comentario. Cierto, antes de publicar el libro físicamente, que bueno, saldrá. Pero mi trabajo no consiste solo en Plinio. Otras obras en latín que nos aportan valiosos testimonios y noticias sobre estos dietéticos, de estos dietistas, son Las cosas del campo, de Varrón, el De Re Rústica, de Columela, los libros sobre medicina de Celso, y también los estudios sobre enfermedades agudas y crónicas, las Tarda et Celeres Passiones, de Aureliano, que es un autor del siglo V, cuya obra en realidad es una traducción de la obra homónima de Sorano de Éfeso, que es un autor griego 3 siglos anterior. Así que los testimonios que nos ofrece Celio Aureliano, pues no sabemos, es bastante probable que él no consultara de primera mano a estos autores griegos, a estos médicos, sino que sea simplemente el testimonio de Sorano, pero como la obra de Sorano se ha perdido, pues es absolutamente fundamental el testimonio de Celio Aureliano. En cualquier caso, en quien me voy a centrar hoy es Plinio. En su monumental enciclopedia sobre la ciencia en la antigüedad, cita a menudo autores griegos de toda índole y nos da cuenta de sus opiniones y teorías sobre muchos asuntos, a lo largo de toda la obra de los 37 libros. Por supuesto, recoge un buen número de nuestros gastrónomos.
Así que me puse manos a la obra, a rastrear en la historia natural todos los pasajes referidos a estos autores que nos ocupan y a intentar editarlos. Y me encontré con un texto que, solo para empezar, necesita una nueva edición. Pero no una nueva edición, sino una verdadera edición crítica, que atienda al testimonio de los manuscritos y que sea mínimamente respetuosa con la versión del texto que ofrece. Y estoy hablando de la historia natural de Plinio, que no es una obra menor, no es una obra secundaria, no es un autor extraño, es, digamos, una de las obras más influyentes en la historia de la cultura occidental y una de las joyas de la antigüedad. Necesita una edición. Bueno, voy a intentar explicar esto que estoy diciendo. He editado ya todos los fragmentos de estos autores que os he mencionado antes, los fragmentos que atañen a nuestros autores, Celso, Columela, Varrón, etc. Y todo habían sido facilidades. Ediciones críticas recientes, muy bien hechas, incluso las no tan recientes, a partir de estudios sistemáticos y de la tradición manuscrita y editorial. He tenido que hacer hecho unos escritos y es todo, vamos, sin ningún problema. Pero lo que me encontré con Plinio ha sido demoledor. No hay ni una sola edición. Por supuesto, os pongo aquí las dos que comento, no la más reciente, que es la francesa de Gnu y André y otros en Belles Lettres, que se viene publicando desde los años 50, desde mediados del siglo XX, 50, 70 sobre todo, pero ni siquiera la edición de referencia, que es la de Ian Meyhoff, la última edición de Teubner, que es de finales del siglo XIX, muy principios del XX, que es la que se sigue publicando en Teubner, que es la única edición grande. Ya digo, ni una de estas presenta un texto fiable, ni siquiera en lo más básico, que podríamos decir que es que los manuscritos, que en el aparato recoja las variantes, lo que aparece como variantes, lo que de verdad aparece en los manuscritos. Dicen, el manuscrito tal dice tal, te vas al manuscrito y pone otra cosa. Así, sistemáticamente, en Teubner, ¿vale? Hace falta una nueva edición de Plinio ya, imperativamente. El texto que estamos manejando es el resultado de la necesidad de tener el texto completo y accesible a cualquier coste. Editado sin método, sin consultar directamente los manuscritos, o solo algunos, y arrastran todos los errores y parches con que la tradición editorial ha ido deformando el texto a través de los siglos. Sabéis que son 37 libros, muy pocos manuscritos conservan la obra completa, hay que construirlo a partir de uno, a partir de otros, y entonces hemos ido tirando. Da vértigo asomarse, os lo aseguro. O sea, es increíble. Y llevo ya más de 50 pasajes editados. En todos ellos me encuentro con errores evidentes, sin hablar a nivel más macroscópico, lo que me lleva a pensar que el resto del texto, las partes que yo no he editado, pues deben estar igual de mal, porque ya sería casualidad que solo estuvieran mal los pasajes en los que yo estoy editando. El objetivo del proyecto no es, evidentemente, editar a Plinio, sino extraer de él todo lo que pueda ofrecernos sobre estos gastrónomos griegos que estamos editando. Y ¿qué es lo que nos ofrece Plinio? Pues principalmente la noticia de su existencia. De sus obras, de su escuela, de sus maestros y discípulos. En ocasiones hasta resume con algún detalle pasajes enteros. Lo que no encontramos en Plinio son citas. Por lo menos en cuanto a los autores que yo estoy consultando, no aparecen nunca citas directas. Eso no lo tenemos. Como mucho aparecen siempre transliteradas, no en griego directamente, como se han inventado los editores, que luego os pondré algún ejemplo, pero no hay un texto directo. Podemos suponer que lo que nos ofrece son traducciones al latín de las informaciones que había leído sobre estos autores, con todos los caveat que tienen las traducciones de la antigüedad, que bueno, pues suelen ser adaptaciones, recreaciones. Así que nos da mucha información, pero nunca es información directa. En su conjunto, el testimonio que nos ofrece Plinio sobre estos médicos y gastrónomos griegos es no solo importante, sino en algunos casos determinante, como lo es en tantas cosas la historia natural. Estos son los autores griegos que estoy rebuscando en Plinio y que estoy editando. Aquí tenéis la lista de pasajes y de autores con los que estoy trabajando. La numeración que aparece debajo de, bueno, al lado de cada... Sale ahí una cosa en medio que no sé qué es. Bueno, en casi todos se ve perfectamente la numeración debajo de los nombres.
es la que las ediciones críticas publicadas afirman que los autores aparecen en esos pasajes, aunque en realidad no va a coincidir con mi edición final porque no se corresponde. Hay autores que no salen en esos pasajes y que aparecen en otros. Pero bueno, os pongo aquí este, que más o menos, como no lo tengo terminado, de momento os vale para que os hagáis una idea. Tengo que decir que tengo a mi disposición más de 50 manuscritos. Todos ellos los he conseguido a través de internet, escaneados online. Son todos la mayoría de los secundarios. Hay alguno al que no he podido acceder, uno que está en la British Library porque la hackearon la base de datos y no se puede acceder a nada de lo que está en Londres, es una pena. Y hay otro en Rusia que por más que les he escrito no me contestan, en San Petersburgo, así que bueno, esos no los he podido consultar, pero los demás los tengo todos. Para editar estos fragmentos estoy teniendo que consultar todos estos manuscritos porque de verdad son útiles. Bueno, pues las ediciones importantes se limitan a utilizar 10 o 12 como mucho. Y no todos las han visto. La mayoría citan variantes sin haberlos consultado realmente, sin haber mirado los manuscritos, porque evidentemente en el siglo XIX no era tan fácil acceder a los manuscritos como ahora, y además cada manuscrito fue coleccionado por uno de los editores. Solo en Alemania hay 4 ediciones grandes de la historia natural en Alemania, y evidentemente cada uno miraba unos manuscritos y después se limitaban a citar lo que alguien dijo y ya está, sin pararse a consultar, como mucho poner una interrogación en el aparato. Dicen. El problema es que, a partir de estas conjeturas extrañas, como cuerpo del texto, y estas palabras acaban en varias enciclopedias como si fueran de Plinio y no existen, pero muchas. Y además Plinio se presta especialmente a esto porque habla de tantas cosas, como habla de tantísimas cuestiones de realia, de objetos, plantas, animales, elementos que no aparecen en nadie más que ahí. Pues claro, es una literatura puramente técnica y esas palabras se acaban creando. Pero en esta hay, al principio, los números en negrita se refieren a la mención del nombre del autor en el índice de ese libro. Y los que están en redonda son pasajes incluidos en el cuerpo del trabajo, en donde ya Plinio desarrolla un poco más alguna idea suya o habla de este autor. Una cosa llamativa es que no todos los autores que aparecen en los índices aparecen después mencionados en el cuerpo del libro. Por ejemplo, pues no sé, hay ahora alguno de estos, por ejemplo, se puede decir que un autor aparece en el índice de un libro, pero después no aparece en el cuerpo del trabajo mencionado, y también al revés. Autores que aparecen en el cuerpo del trabajo y, sin embargo, no están recogidos en los índices. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir que Plinio mienta cuando los pone en el índice y luego no habla de ellos. Plinio tiene normalmente, al dar cuenta de algún tema, Plinio cita varias opiniones o ideas, una detrás de otra, en paralelo, sin mencionar el autor de las ideas. Tan solo menciona, y fulanito opina, pero se puede decir esto, y fulanito opina tal cosa. Es posible que en estas ideas sueltas estén estos autores del índice, que él los ha consultado y no los menciona. Pero este desfase también puede deberse al proceso de composición de la obra, del que os hablaré un poco más adelante. El problema principal con el que me he encontrado es el problema de la historia natural. Uno de los aspectos llamativos que tiene esta obra es que Plinio la acompañó de un algo no demasiado habitual en las obras antiguas, aunque no es un único. Se trata de un índice más o menos ordenado y exhaustivo de los contenidos de cada libro, seguido para cada uno de un listado de los autores que le habían servido de fuente en concreto para esos contenidos. Los nombres de los autores en ablativo. Cita primero a los autores latinos y después abre un externis, así en grande, para referirse a los autores griegos, aunque que son principalmente autores griegos, aunque también hay algún cartaginés, seguramente que consultó en traducción y lo indica, fulanito que tradujo a un autor cartaginés. Estos autores externos, que son los que estamos editando, en estos listados aparecen todos los gastrónomos y dietistas, que claro, son griegos. Así que
me tuve que poner no solo a editar los pasajes de la historia natural en los que se mencionaban estos autores, sino todos estos índices. Porque claro, aparecen los nombres de todos ellos y es muy importante que un autor sea fuente para un libro y no para otro. Son importantes de los autores. Y, por supuesto, esta parte es la que más quebraderos de cabeza me está dando. Lo más curioso de los índices es que Plinio utilizó el libro primero, entero, para recoger el índice entero de la obra, de los 36 libros. Pero luego también añadió un índice parcial solo referidas a ese libro. Es decir, el índice es doble, hay dos índices. Para que veáis, no sé si se ve, sí, supongo que lo podéis ver ahí, para que veáis cómo aparecen en la obra estos listados parciales, estos que van por libro a libro. Empiezo, os he puesto aquí el testimonio más antiguo y más valorado que conservamos de la historia natural, que es un palimpsesto conservado en la Biblioteca Nacional de Austria, al que le llamamos M mayúscula, que preserva parte de los libros 11 a 16 de la historia natural por debajo de unos comentarios de San Jerónimo al Eclesiastés. Estos restos que se han podido deducir del palimpsesto por las letras unciales y las capitales quadratae que contienen, son datables entre el siglo II y el V. Hay trozos que podrían ser del siglo II, III, IV y V. Por lo que seguramente la forma, tanto el texto como la forma de presentación del texto de este libro, se debía parecer mucho a la edición original, que había sido publicada un siglo antes o 2 siglos antes. Debía tener una copia. El manuscrito está digitalizado, pero no se ve nada en absoluto, es un borrón negro, seguramente por los ácidos que le echaron o lo que fuera para poder sacar el texto de debajo. Así que lo que os he puesto aquí es la transcripción que publicó Friedrich Mohne en 1855, que intenta reproducir con la fidelidad que puede el formato de las letras y de los saltos de línea del palimpsesto. Y confiamos en su transcripción, que no tenemos por qué no, se ve que cada renglón a un autor, con los apelativos o nombres que tuviera. ¿Veis? Que sería apartado de externis, cada autor aparece en una línea. El palimpsesto no conserva el libro primero. La numeración de lo conservado confirma la existencia de un libro primero solo para los índices. Y nos preserva, además, fragmentos de los índices parciales para los libros 13, 14 y 15. Es decir, esta distribución en dos índices es la original de la historia natural. Tenía dos grupos de índices. ¿Por qué esta repetición de los índices parciales? Pues podría deberse a que la obra, por su extensión, no podría publicarse en un único volumen, en un solo rollo, son 37 libros. Además, los manuscritos que conservan el libro primero, y también los índices parciales, porque hay bastantes manuscritos que conservan esto, no nos ofrecen el índice parcial en el libro segundo y algunos tampoco en el libro tercero. Así que podemos suponer que en el mismo rollo se publicaba el libro primero con el índice y también el segundo y el tercero, y era lo más que podía caber en uno de los volúmenes. Después, el resto de volúmenes ya necesitaba llevar los índices parciales porque eran ejemplares separados. Pues bueno, atendiendo a lo conservado respecto al texto de estos autores gastrónomos, ya os digo que yo no estoy editando los índices completos, solo la parte, los externos, que son los autores griegos. No son idénticos los textos que aparecen en el índice del libro primero y en los índices parciales. No son el mismo texto. Se trata de dos textos diferentes y aunque evidentemente debieran tener el mismo contenido o aparentemente, pues no lo tienen. Una edición crítica de la obra debería publicar las dos partes. Debería publicar tanto el libro primero, que se ha conservado por muchos manuscritos, y luego delante de cada libro su índice parcial. Tal. Es un texto que escribió Plinio. Pues tradicionalmente no se ha hecho así. De hecho, ni una sola edición publica los índices parciales de Plinio. No los contiene. Pero ni siquiera la última. Ya desde la Editio Princeps, la de Venecia de 1569, se publica el libro primero con el índice completo, pero ya no se pone ningún índice más en el resto de los libros. Pues porque los considerarían redundantes o para ahorrar espacio. Pero yo sospecho que es sobre todo porque no sabían ni que existían, porque los manuscritos requentiores, los manuscritos del siglo XIV y XV, que son los que se copian
para hacer estas ediciones primeras, ya no tenían estos índices parciales. Y como ellos directamente transcribían uno de sus manuscritos, pues lo transcribían así. Y hasta cierto punto es comprensible que este olvido o este despiste se reiterará en el resto de ediciones de los siglos posteriores, en las francesas del XVII y todo esto, pero es increíble que se sigan ignorando los índices parciales, incluso en las ediciones críticas y serias de los siglos XIX y XX, que presumen de haber mirado todos los manuscritos y que además se supone que utilizan un método científico y que conocían perfectamente la estructura real de la obra. Sobre estos listados, incluido el índice del libro primero, no hay mucha bibliografía, a excepción de un par de títulos más que centenarios del siglo XIX, luego os pondré alguno. Los únicos editores que publican un índice parcial al comienzo de cada libro son los de Belles-Lettres, porque ellos, como Plinio, publican los libros por separado, en volúmenes. Pero es que este índice que publican no es una edición del índice. Han cogido el libro primero, que lo publicó Arnoux en el año 50, cogen ese texto, lo colocan tal cual al principio de cada libro, sin aparato crítico. O sea, no lo consideran un texto real de Plinio, es como un invento que ellos tienen. A mí me parece increíble que se deje sin publicar tal cantidad de texto de una obra antigua. Parece que estaría duplicado, pero no está duplicado, son textos diferentes. Pero es que son muchísimas páginas. El libro primero, o sea, para cada libro puede haber 6 o 7 páginas con el índice. Todo eso se deja sin publicar. El único autor, el único editor que por lo menos ofrece algún testimonio de que existen estos índices parciales fue Mayhoff, el editor de Teubner, que pero lo que hace es que anota tímidamente en el aparato del libro primero, del índice anota algunas variantes que aparecen en los índices parciales, con lo que él genera ahí en el libro primero es una especie de índice del libro primero imaginario, una especie de monstruo de Frankenstein hecho a base de trozos, de un texto hecho a base de trozos de los índices parciales, del índice primero, y además la selección de variantes es completamente ad libitum, no hay un rigor de ahora cojo las de fuera, nada de esto. Os podrá parecer que estoy exagerando, que estoy un poco exagerada, que con publicar una vez el índice de la obra debería valer, pero es que la necesidad de editar ambos índices viene de que se trata dos partes diferentes de la obra, que fueron compuestas en épocas distintas y que además no pueden fundirse para abreviar, aunque se supone que presenten contenidos idénticos. No lo hacen. Tienen una historia crítica muy distinta y conservan variantes muy bien diferenciadas, que en mi caso además afectan directamente a alguno de nuestros autores. Os voy a poner un ejemplo. A ver. Además del apartado de fuentes griegas en cada índice, el apartado de externis, que veis que se ve ahí, a lo mejor no se ve mucho, en los libros 20 a 27, que son los que nos interesan, son algunos de los que más nos interesan para el proyecto, porque tratan sobre plantas y sobre sus usos culinarios, son los libros de botánica, pues se distingue, al final de los externis, se distingue al final a los que son médicos. En otros libros estos autores médicos aparecen mezclados con los autores externos, pero para estos libros en concreto siempre hay un apartado de médicos, que veis que pone medicis, donde aparece. Nuestros, como casi todos son médicos, aparecen siempre en esta parte. Casi siempre es este grupo el que tengo que editar. Entonces, bueno, del libro 20 al 27 está esta parte de los médicos. Para que veáis cómo se presenta este apartado especial, os pongo el ejemplo del manuscrito V mayúscula, el bosiano latino F61 del siglo IX. Los manuscritos de esta época, que ya no son tan antiguos como los que os he puesto antes, ya conservan la obra entera y algunos todavía conservan los índices parciales, como este. Y esto es uno de los tales de G y V, son muy buenos. En pantalla tenéis la parte correspondiente a los autores del comienzo del libro 20. En estos manuscritos, ya para ahorrar espacio, se recoge a varios autores en el mismo renglón, no como el otro, que cada renglón utilizaba un autor. Y no siempre se distingue bien el nombre de cada uno, a pesar de los puntos altos de separación entre las palabras. En este caso todavía la lista está bastante correcta, aunque hay algún error, pero manuscritos posteriores el caos se desata. Es un desastre. Los errores de mala lectura son numerosísimos, tanto en la forma de los nombres como en la separación. No saben si el Ateneo es el autor
Pues los cortes, cuando se trata de nombres griegos, palabras griegas extrañísimas para los copistas y no saben dónde empieza una palabra y dónde acaba la otra. Hay bastante caos, o sea, me está llevando mucho tiempo editar cada fragmento, pero bueno, se está sacando. En este pasaje podemos ver a dos de los autores que estamos editando, que aparecen en los índices de estos libros 20 y 27 y también en el cuerpo del texto. Se trata de Petronio y de Diódoto, dos farmacéuticos asclepiadeos de principios del siglo I después de Cristo. En los manuscritos más antiguos, como es este, aparecen listados como claramente diferenciados. En la parte de la derecha, no sé si se ve, si lo podría yo ampliar esto, no lo sé. Veis que dice Crateua, Petronio, Diódoto, y luego pone Lolla, que debería poner Iolla, pero se ve claramente el interpunto entre ellos. Hay muchos manuscritos que distinguen claramente a estos autores como personas diferentes. Luego, un poco más abajo, veis que pone Solonelico, como si fuera la misma palabra. Y es Solone por un lado y Lico por otro. El corrector ha puesto un puntito, pero bueno. El pequeño error que tiene aquí, en otros manuscritos ya avanza y aparecen Petronio, Diódoto juntos. Pero la gran mayoría de los manuscritos los diferencian en el índice del libro primero. Aparecen siempre separados. A esta confusión de que si son dos autores o es uno solo, contribuye a que cuando Plinio los menciona en el cuerpo del trabajo, tanto en el libro 20 como en el 25, aparecen ambos autores como si fueran uno solo, llamado Petronius Diódotus, y les pone el verbo en singular. Tenéis aquí el pasaje. Esto es un pasaje sobre la escarola, Seris, la propia escarola. Y en la tercera línea, empezando por abajo, veis que lo pone el nombre del autor. Esta es la edición de Maijo. La pone, dice Petronius Diódotus, cuya Anzologúmena scripsit, no sabemos si el autor de este Anzologúmena es Diódotus o Petronius, Diódotus. Dice intotum damnavit, es decir, condenó la escarola, dice, y tal, la endivia, me parece que esto es la endivia, esto no se puede comer. Hago un paréntesis, veis que pone ahí Anzologúmena en griego. Ninguno, ni siquiera pone Anzologúmena, porque esto es una conjetura del Pinciano del siglo XVI. Pone Antilegómena, Anzo, pero siempre con letras transcritas, con el transcrito a caracteres latinos en todos los manuscritos. Si de verdad ponía Anzologúmena, que pudiera ser que lo pusiera, Plinio lo había transcrito y puede ser un título de la obra de uno de ellos, pero nunca en griego. Eso no está. Así que, a partir de esto, cuando se publica el índice de los libros, aquí tenéis el índice de Maihoff para el libro 20, Petronius Diódotus es una persona sola, no los separa. Entonces, considera que Plinio, todos los editores publican siempre los índices de estos dos autores como si Plinio no supiera que son dos. Y se publica todo junto, Petronio Diódoto, se ve claramente en los manuscritos que al principio él sabía que eran dos distintos. El error en el cuerpo del trabajo tal vez se deba a que Plinio no pudo consultar directamente la obra de estos dos. Más bien resúmenes a través de un tercer autor y los cita descuidadamente. Pero es que, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que Plinio en vida solo tuvo oportunidad de publicar los 10 primeros libros. Nació, se puede datar en el año 77. Y solo había publicado unos cuantos. El resto de libros los publicó su sobrino bastantes años después. Esto ya es el libro 20, esto no lo publicó Plinio en vida. El resto de libros publicados por su sobrino estarían ya terminados, pero no fueron revisados por él. Y seguramente, como este, que es hablar de dos autores como si fueran uno solo, que no implican un desconocimiento real por parte de Plinio. Pero porque en el índice del libro primero sí los había puesto bien. Yo creo que el índice del libro primero es en realidad un plan de trabajo. Es un esquema que Plinio se impuso para organizar la redacción de su Historia Mundi, que ese es el título original de la obra, según lo pone él, completando posteriormente. No sabemos el estado en que su sobrino se encontró los libros que quedaban por publicar, o en qué medida intervino en el texto. Pero lo que Plinio dejara escrito sin publicar, lo escribió después de publicar el índice del libro primero. Y por más que repitiera después en cada libro lo que él se había puesto, pues
es más que probable que alguna cosa pudiera cambiar, que se cambiara de opinión. Mirad, para seguir con nuestros autores, estos Petronio y Diódoto, si atendemos a los manuscritos, no aparecen para nada en los listados de los médicos griegos de los libros 25, 26, en ningún manuscrito. Aquí tenéis, bueno, ahora os cuento. Sin embargo, los editores los añaden. En el índice de los libros 25, 26 y 27 aparece ese Petronio Diódoto imaginario. Se inventan el texto sin más. Sin embargo, en los índices parciales, no en el índice parciales, en los índices de estos libros 25, 26 y 27, sí que aparecen en algunos manuscritos más antiguos, pero no en la parte de autores griegos, sino en el apartado inicial de autores latinos. Se ignora por completo en las ediciones, porque como no publican los índices parciales, pues esa parte ha desaparecido. Mirad, en pantalla tenéis el listado del índice parcial del comienzo del libro 25, en el manuscrito F, otro de los manuscritos fundamentales, que está en Leiden, de la primera mitad del siglo IX, que es, bueno, ya os digo, es uno de los más valiosos por su calidad y por su antigüedad. Este conserva los índices parciales internos. Como podéis ver, si es que podéis ver, no sé si llegáis, no aparecen en la parte de los médicos griegos. Después de Crateua, que aquí aparece como Crater, aparece directamente Iolla. No aparece, dice Crateua, Petronius, Diódotus, Iolla, como en el otro no están. Bueno, esta es la forma en la que aparecen en todos los manuscritos, en los buenos, en los malos, en los secundarios. En ni un solo de los manuscritos están ahí. Sin embargo, si os fijáis, los coloca como si fueran uno solo, también como había hecho Plinio en el cuerpo del texto, entre los autores latinos arriba. Si no lo veis, os lo leo. Dice Marco Marrone, Gaio Valgio, Pompeyo Leneo, Sextio Nigro, qui Graec scripsit, Julio Basso quitem, Petronio Diódoto quitem. Él en ese momento ya pensaba que Petronio y Diódoto eran el mismo, y se llamaba Petronio y era un autor romano, y sin embargo lo había escrito en griego, pues lo colocó entre los autores romanos que escribieron en griego. Y esto no lo dice solo este manuscrito, este texto está encontrado 6 o 7 de los importantes. No todos, claro. Es que la gran mayoría de los manuscritos de la historia natural son requentiores, pero de los más antiguos todos tienen este texto. Y además esto es así en los 3 libros, no solo en el 25, 26 y 27. Os pongo este manuscrito porque se ve muy bien y es un manuscrito interesante. Todas estas saltos se añaden a otro problema muy importante, que es el afán por la uniformidad. Y yo creo que este afán por la uniformidad está también el afán por corregir a Plinio. Plinio no se puede equivocar, entonces nosotros modificamos. Que los editores publican unas listas ajenas por completo, pero los índices enteros durante siglos han sido completamente ajenos a los índices originales. Las ediciones críticas del 19 ya los depuraron bastante, pero a lo largo de la historia, pues la edición de Arduino u otros, lo que hacen es reinventarse el índice, porque como los índices no son exhaustivos y no recogen todos los contenidos de cada libro, pues como no, pues sí, nos los inventamos y entonces añaden el resto de capítulos al índice, sin darse cuenta de cambiando el texto por completo. En respuesta de perpetuar a esta forzada uniformidad y de que ahora mismo esté impuesta en las ediciones de Plinio y que se simplifiquen los 2 grupos de índice, fue Brun, que tenéis aquí un retrato, en una obra de 1856 dedicada en concreto a estudiar las listas de autores citados en el índice del libro primero. No menciona los índices parciales, porque ¿para qué? Ni los menciona, no existen. Y las conclusiones a las que llega, las soluciones que ofrece para todos los errores, tantísimos errores que había en los índices, pues a veces son felices, pero significativamente comete el terrible error de considerar que los listados de autores deberían ser fijos e idénticos para cada cierto grupo de libros. Para todos los que tratan el mismo tema deberían tener la misma lista de bibliografía. No le importa que un autor no aparezca nunca citado en un manuscrito, libro, si aparece citado en todos los demás, pues para este también hay que ponerlo. Este afán, ya os digo, por la uniformidad es un problema que se arrastra desde la edición de Ardoin de 1685, ya desde el siglo XVII,
que fue el primero que dejó de publicar listas de autores al final del índice de algunos libros y lo cambió por un... Y en este libro, los mismos que en el libro anterior. Los mismos que en el libro anterior. Montones de libros donde aquí salen los mismos que en el libro anterior y ni siquiera publicaban el texto. Los manuscritos solo ofrecen ese texto de los mismos que en el libro anterior, en el libro 22, eso lo hace Plinio en un caso, pero precisa los mismos que en el libro anterior y hay que añadir fulanito y añade 3 o 4 más que él reconoce que no estaban en el libro anterior. Eso ni siquiera se molesta. En el resto de libros, por más que ofrezcan listados extremadamente similares, ofrecen variantes claras. Se ordenan algunos autores de forma diferente, se omiten nombres, se añaden otros, se dan datos diferentes, en algunos se dice de dónde vienen, pues tienen otro apelativo. No podemos reinventarnos las listas de fuentes de la historia natural para que se ajusten a lo que realmente aparece luego en el cuerpo de cada libro, ni para crear un sistema de textos repetidos elegante que nos resulte a nuestra idea, como se ha venido enseñando. Hay que hacer caso de los manuscritos y depurar los añadidos y correcciones de la tradición editorial. Porque no solo estamos dejando de editar páginas y páginas de texto escritas por Plinio, sino que estamos dejando de lado datos importantes que solo se conservan en los índices. Como que este Petronio era un autor latino que escribió en griego, no un autor griego, por ejemplo. Me diréis, pues es que los manuscritos no son siempre fiables, por supuesto, por supuesto. No se puede confiar ciegamente en las lecturas que ofrecen, y mucho menos en una obra como esta, ya digo, y sobre todo tratándose de estos pasajes que están llenos de nombres griegos, extraños. Estos se prestan como nunca a errores infinitos de lectura y de copia. Ni siquiera se puede asegurar que debamos aceptar sin reparos las lecciones de los palimpsestos más antiguos, porque incluso en M, por supuesto, hay errores ortográficos que se pueden corregir y que se deben corregir. Muy fácilmente. Pero esto no nos autoriza a rehacer a nuestro sabor el texto como nos parezca. Sobre todo hoy en día, que se puede acceder a la totalidad de los manuscritos de Plinio. En fin, podría hablaros durante horas de cómo estoy editando estos índices, de cómo trato las variantes y las conjeturas, de alrededor de 40 ediciones que estoy despojando para poder ver la historia del texto, todos los comentarios antiguos, pero no voy a insistir más, creo que ha quedado claro. Voy a intentar arrojar en mi edición un poco de luz sobre estos pasajes y con la advertencia de que hace mucha falta una nueva edición completa, científica y cuidadosa de la obra de Plinio. Si alguien se anima, me apunto al trabajo. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención, por tu reivindicación del papel de la filología, ¿cómo decirlo? Es que, según lo estabas comentando, bueno, los filólogos, en especial los que se dedican a la edición, son conscientes de ellos que realmente los textos que tenemos, los autores son los copistas, que muchas veces son anónimos y no el propio autor. Claro. No sé si hay preguntas o bien en casa o bien en la sala. Yo tengo uno que me llama la atención, no había reparado en ello, viene a colación la clasificación que hace Plinio, señala a unos como externos, ¿no? Y Sí. bueno, los que son extranjeros, pero ¿cómo puede ser nadie extranjero en un momento en el que son todos, aunque no jurídicamente, porque eso será más adelante en el tiempo, son todos romanos, están todos bajo el imperio? Porque eso podría tener más o menos sentido, no sé, por remontarnos al comienzo en época de Augusto, que hay muchos territorios de los que luego formarán parte del imperio que no son Roma en ese momento, pero que ya son Roma en el momento de Plinio. Es curioso que se llame externos. ¿Desde qué punto de vista crees tú que habla desde la lengua en sí? No, porque dice estos son de los nuestros, pero escriben en griego. Hay algunos griegos que aparecen también recogidos como si fueran propios, que están dentro de la tradición. ¿O? En principio se refiere a la lengua, prácticamente. Aunque es cierto que si hay algún autor que, como tú has dicho, que son romanos, pero escriben en griego, yo creo que atiende a la lengua materna. Porque, por ejemplo, entre los autores externos aparece Homero, aparecen todos los autores griegos que podéis imaginar, no son solamente autores técnicos, ¿no? Aparecen de todo. Yo creo que se refiere a la lengua materna de cada uno. Es el único criterio que yo he podido encontrar. Porque
Ya digo, si son romanos, los ponen al principio. Especifica, escribió en griego. Su obra está en griego. Por lo menos por lo que yo he visto. Sí, no será, pero vamos que... No hay otro criterio. Supongo que para ellos era muy importante el hecho de que alguien escribiera en latín o que fuera un autor latino. Veía más como suyo y los otros. Es un afán de clasificación, posiblemente tradicional también. O sea, no sé si lo inventó él o aparece ya en algún otro autor anterior, este tipo de diferenciación. Porque en las listas de autores que aparecen de Fuentes, de Columela y de Barrón, que también aparecen nuestros gastrónomos en ellos, no hay un índice, pero siempre en la introducción hay un párrafo largo donde habla de las fuentes y siempre se distingue entre los romanos, estos son, y de los griegos hablo de estos. No entran al punto de decir si fulanito escribió en griego o en latín o lo que fuera, pero siempre se habla primero de los autores romanos, itálicos, por así decir, o que hablan en latín y luego los idiomas. Y entonces Plinio pues desarrolla, a partir de Barro, todo este tipo de estructura. Entonces ahí, que ahora me has dado pie a hacer la pregunta. Los autores que provienen de la Magna Grecia, ahí es decir, los recogen, ¿verdad? Que igual no sabemos quiénes son y simplemente están como externos. No sé, no me he parado a estudiar eso, pero hay que verlos porque siempre te habla de fulanito de Sicilia y si son griegos los ponen en la parte de externos. Pero, por ejemplo, en este pasaje que hemos visto, dice Julio Baso, que escribió en griego, pues que era un autor romano, pero escribió en griego, porque ya sabéis que el griego era la lengua de cultura, entonces había muchos que, sobre todo para cuestiones científicas, pues escribían en griego y ya está. Otra cosa es que uno fuera de Siracusa, entonces esos sí que los pone en la parte de externos. Sí. Digo que es curioso por el momento histórico en el que se... Además no son todos autores contemporáneos, claro, son todos autores anteriores. Sí, pues, cuando has dicho, por ejemplo, Homero lo pone como externo, ahí claro. sí tiene una lógica, porque claro. ellos tenían un consciente de su propia historia. Luego, Homero, aunque esté asimilado, etcétera, etcétera, y esté estudiando en las escuelas y todo lo que queramos, pero sí hay una visión como externa. Pero una vez que tú has conquistado esos territorios, que los has hecho parte de tu administración y los considera extranjeros. Veis que utiliza la palabra externos. Sí, por eso es llamativo. No dice griegos. No dice, y yo creo que dice externos porque recoge también algún cartaginés, alguna obra escrita en lengua púnica. Entonces, pues un poco por meterlo, por ser un poco aséptico, ¿no? Porque no... Esas preguntas tengo ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me ha parecido, además, muy interesante. Y luego, por otro lado, un poco desconocedor. El problema está, bueno, en mi caso, yo no soy filóloga, sino que soy historiadora. Nosotros, desde el punto de vista histórico, claro, tratamos mucho con la información histórica que nos da. Nos centramos sobre todo en los primeros libros. En mi caso más todavía, más que la información histórica, yo trabajo Plinio desde el punto de vista geográfico, es decir, de la información y de su lugar, por decirlo de alguna manera, dentro de la geografía antigua que se desarrolla primero en el mundo de esa tradición griega en el mundo romano. O sea, la duda que a mí me sale, que pasa algo que luego le voy a contar, es nosotros como historiadores y sin ser filólogos, evidentemente lo que hacemos es fiarnos de las ediciones que existen. Claro. No me queda más remedio que eso. Fiarme de las ediciones, contrastar en el aparato crítico, en el contenido, en el cuerpo del texto, en el contenido del texto. No te puedes fiar sobre todo. Mi duda ahora es las conclusiones a las que yo llego cuando analizo el libro tercero y el cuarto del Plinio, pues tengo que cogerlo todo con pinzas. Me puedes escribir, te paso un email y te busco en el manuscrito a ver si es verdad que pone esa palabra o qué es lo que pone. Porque todo lo que sean nombres propios, palabras en griego, cosas que no sea un latín básico,
los manuscritos son un caos y posiblemente se hayan inventado la mitad. Pero es que no estoy exagerando, ¿eh? Sí, sí, claro. En el caso de a que yo me refiero, ¿no? Son los libros geográficos. Claro, son listados, porque además son listados de nombres. ¿Sabes? Pues Algunos de ellos, claro, ya no sé yo si lo denomina así o no, algunos de ellos tenemos constancia, es verdad que hay exactamente iguales, como se nos conservan, por ejemplo, los documentos epigráficos, que se supone que son, pero también ahí, incluso ahí, también encontraríamos variantes. Entonces, claro. También depende. Yo creo que los libros de geografía estos están mejor editados, porque son los últimos que han hecho en Bellettre, creo. Sí. Y es posible que la última, es que esos libros yo no los trabajo, porque no hablan de gastronomía, esos son los textos que yo no he hecho cala. Pero esos libros son bastante más recientes, de hecho todavía queda algún libro por editar. Esos no hay. Entonces la única edición a la que te puedes agarrar es la de Mayhoff y bueno, eso hay que cogerlo con pinzas. Ya te digo que si tienes en alguna duda en algún texto me escribas porque tengo yo los manuscritos todos, te lo busco, te digo sí, eso es lo que pone. O no, posiblemente pone otra cosa. Pero es que aparecen palabrejas que se han inventado para poner títulos de obras, aparecen incluso autores enteros. En estas listas de autores hay un autor que se han inventado, un nombre, que aparece en los fragmentos de los historiadores griegos. Aparece ahí ese autor. La única fuente que te dice, no, es que lo menciona Plinio en tal libro, y Plinio pone otra palabra todo el rato. Falsos. Entonces, y es que este es lo que yo estoy mirando, pero si me pusiera con los tuyos, quiero suponer que va a pasar lo mismo. A lo mejor no, a lo mejor la edición de Bellettre de ese libro es un poco mejor, está un poco mejor hecha. También unas ediciones que no están mal son las últimas de los del Tusculum, estas que son en alemán, pero ellos no han hecho una nueva edición crítica. En el siglo XX, no, igual que la traducción de la Einaudi al italiano, que ponen una edición bilingüe, esos no son ediciones nuevas, cogen la edición directamente de Mayhoff y ya está. Lo que pasa es que las exageraciones o las barbaridades, esas a lo mejor las pulen un poco. Yo creo que las últimas críticas que yo conozco, ha sido una que ha salido como hace 3 años o 4 años, la de Cambridge. Pero eso no creo que sea una edición crítica. No, eso no son. Lo único que hace es lo mismo que nosotros, pero bueno. No hay. Sí, es un comentario. Lo último que ha salido sobre el texto de Plinio es un libro denso de Riff, editando a Plinio y tal, y empieza en el prólogo. Si pensáis que yo aquí voy a editar la eterna historia, quitaos lo que voy a hacer. Yo os voy a contar el estado en el que están todos los manuscritos. Hay bibliografía muy buena ahora mismo. Ahora mismo existe el caldo de cultivo perfecto para emprender una edición de la historia natural. Pero habría que hacerlo a nivel internacional, porque es una cosa larguísima. Y yo solo estoy haciendo 4 fragmentitos y llevo 3 años. Tú imagínate que me intentara poner yo a publicar un libro. O sea, imposible. No se podría hacer otra cosa. Pero como tú tampoco estás trabajando a nivel macroscópico, sino con pasajes, ya te digo, mándamelo. Y le echo un vistazo a ver si de verdad, a ver si los aparatos tienen alguna lógica. O sea, lo único que tienes que comparar el aparato de una edición con otra para que veas que dicen completamente distintos. A lo mejor no, a lo mejor la edición que tú tienes esta última ya es buena. Ya digo, es que los del libro esto y estos últimos que están saliendo ya no los he consultado yo. De todas maneras, lo que comentabas, con esa tendencia muchas veces de las ediciones de completar lo que falta, sí. Cuando no sabemos lo que es, eso lo vemos bien incluso en la palabra. Sí. Cuando aparece abajo, eso pasa con niños. Los nombres que pero si esto no viene aquí, y este concepto todavía no existe en esta época, claro. O sea, que no lo puedes meter, ¿no? Con lo que hay que ser muy cuidadoso. Sí. Pero vamos, yo pensaba que podíamos tener un poquito más de seguridad, pero vamos, ya estoy... es terrible. O sea, a mí me llama mucho la atención por la importancia que tiene la historia natural. Porque ni siquiera el Re Rústica de Barrón es tan importante y está perfectamente bien editado. Pero es que la historia natural es muy importante. Es que la usamos todos, lo usáis los historiadores constantemente, es que se usa a todos los niveles.
¿Más preguntas? Parece muy interesante. Y la verdad es que eso que has contado de las ediciones y tal, tampoco me sorprende demasiado. Es decir, o sea, no es tan fácil, no es tan fácil. Hablar con los autores. Aquí creo que se han juntado dos cosas, digamos, fundamental. Es una edición muy antigua, que había otra perspectiva sobre este asunto. Claro, todas las continuidades de los manuscritos y tal, efectivamente, nosotros lo vemos así. Lo vemos así, entre otros motivos, porque la historia, teoría sobre todas estas cosas, se ha desarrollado precisamente en la primera mitad del siglo XX. ¿No? La gente funcionaba con una idea de que voy a reconstruir lo que hice yo. Los manuscritos es una cosa muy importante. Sí. Una de las soflamas contra Rich, etc. Un decálogo en serio, medio en broma, y uno de los mandamientos del decálogo era no adorar a los manuscritos. Yeah. Claro, no adorar a los manuscritos y acabas haciendo un churro como el que... Claro. ¿No? Entonces, claro, toda esa perspectiva que tenemos nosotros, digamos de manera natural, ¿no? Es gracias a que en el interim han pasado por ahí pues Pascual y compañía. Sí. ¿No? Claro, este autor ha tenido mala suerte. ¿Por qué? Porque por un lado está Michael y encima, ya sabemos que en aquella época, también lo has dicho tú, tiraban mucho de, no me voy a desplazar hasta no sé dónde para coleccionar un manuscrito, 200 folios, en el caso de Tomás, en el caso de Plinio, pues a mi amigo que está en la universidad de la ciudad, no a él, sino a un discípulo suyo y con la cena por lo menos unas muestras de este manuscrito para mandárselas a mí. Sí. ¿No? O sea, esta es una... Por un lado, el Baikon. Por otro lado, de Bender, que es una colección muy regular. Hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Y probablemente dentro de la propia edición de Plinio pasa lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, puede haber unos tomos que están bastante desastrosamente, como he dicho, siguiendo a unos criterios que no son, y otros que han ido dando esto es un terreno minado. Ya lo decía, la tecnología clásica, o sea, está todo hecho, está todo mal hecho. ¿No? Claro. Y ahí, digamos, un poco la vital, hombre, ahí lo primero que hay que hacer es mirar a para ver qué te está diciendo. Porque el editor, al fin y al cabo, tiene una relativa, incluso desde nuestro punto de vista, tiene una relativa libertad para relativa libertad. Ahora, lo que hagas, lo tienes que decir, claro, por medio de aparato. ¿Has hecho aquí una conjetura un poco open game? ¿No? Vale, pero el aparato porque es lo que viene, los manuscritos que dices que estás siguiendo. Claro, si eso no es la edición, es que eso bien, ahí es donde... Claro. Open Gaming funcionaba, pero claro, microscópicamente y macroscópicamente también. Lo que hace es que estos índices he decidido que en realidad Plinio lo que hizo fue otra cosa, porque no pudo haber hecho esto. Claro. A mí lo que me llama la atención es que los editores franceses son Ernoult, que no es que sea mal filólogo, o Jacques André, que es el que publicó todos los libros de botánica, que no hay nadie que sepa más sobre este tipo de cosas. Y lo único que hicieron fue cogerse los 4 o 5 manuscritos que hay en París, que los tenían a la mano, y es lo único que citan en el aparato. Y no corrigen ninguno de los errores anteriores. O sea, yo estoy incorporando a mi edición un manuscrito del siglo XI que está en Nueva York, que tuvieron la amabilidad de mandarme el PDF, los P.K. Morgan, que es que contiene todas estas cosas, todos los índices parciales, todos los test. O sea, es una cosa maravillosa y nunca se había usado antes para editar a Plinio. Pero es que ya existía en los años 70 ese manuscrito, estaba ya, o sea, era conocido. Y no digo solo ese, hay muchos, hay bastantes así. Entonces, yo creo que el problema, a lo que tú dices, que era otra, aparte de otra época, es que la historia natural es tan larga, es tantísimo trabajo,
que si lo quieren tener hecho en 3 o 4 años, pues hay que hacerlo de cualquier manera, porque si no, no sale. Claro, si te pones a hacerlo despacito, necesitas pues 2 o 3 años para hacer un libro, solo para hacer el texto. Y hoy en día, ciertamente, se podría hacer más rápido, porque tenemos los PDFs, porque está todo escaneado, te lo amplías en pantalla y ves perfectamente la primera mano, la segunda mano, o sea, se podría hacer la edición. Hay que tener una voluntad de quererlo hacer. Y ya digo, los últimos de Belles Lettres, que ya lo están haciendo así, que ya están teniendo más cuidado y lo están haciendo con tiempo. Hay algún libro que todavía falta por editar. Pero vamos, ejemplo, lo primero que tenemos es que en castellano no hay una traducción completa de la historia natural. O sea, con eso ya lo tenemos todo. Y la traducción de Gredos, coordinada por Ana Moure, quiero decir, por Ana Moure y demás, en la introducción lo dice claramente, de forma más elegante que yo os lo he dicho, de que las ediciones de Plinio no valen para nada, hay que hacer una nueva edición. O sea, ya lo advertían ellos en la introducción. O sea que en el momento que nos ponemos, si queremos trabajar con el texto de Plinio, hay que volverlo a editar. O sea, no se puede trabajar con el texto que hay. Por eso me dais mucha pena a los historiadores. Porque yo me puedo meter en el latín y me puedo poner a buscar y lo resuelvo. Y quiero explicar qué contaba Asclepíades de Tarso sobre la zanahoria y lo puedo hacer. Pero claro, quienes no podéis manejar los textos es que es imposible. Claro. No. En el caso de Plinio están ellos y dicen, bueno, los conceptos traen esto, que te van a dar 10 o 10. Claro, claro. Pero bueno, por lo menos vas a saber. Por lo menos lo que decía de verdad el autor. Y tampoco, sí, más o menos. En mi caso, a mí, nombres concretos, que cada un nombre me puede interesar en un momento determinado para una cuestión concreta, ¿no? Pero desde mi punto de vista me interesa más en cómo hace o cómo confecciona su descripción de, en este caso, del mundo, en el caso concreto de Hispania, y qué relación puede haber o no puede haber con toda la tradición geográfica anterior de estas cosas, ¿no? Claro. Ahí espero que por lo menos Claro, hombre, otra cosa es eso, que menciona a lo mejor el nombre de una isla y en realidad esa isla no es otra. Que, bueno, pueden ser errores de punto. Se va acercando el tiempo ya, que también tenía alguna cuestión, pero después Vale. En la comida. Y bueno, solo un comentario, que yo también me encontré con el caso de Mela, una edición de Mela que es antigua ya, ¿no? Que yo como he trabajado de historiografía y corregía la Mela a partir de Plinio. Entonces he dicho, no sé lo que a las conclusiones que llegaría. Una cosa va detrás de otra. Claro, es al final las piezas de los organismos. Claro. Pero bueno, como Pilar ya ha hecho una breve intervención sobre qué tema va a tratar, precisamente para quien quiere tomar la palabra. Me las dejo votando. Para los historiadores lo que tienen que hacer es aprender latín. Bueno, por supuesto. Solo de latín. Pero la han dejado ahí votando y yo soy de rematar. Hombre, no, lo siento, pero... Lo que está claro es que para editar a un autor como Plinio hace falta un equipo multidisciplinar, hacen falta historiadores y científicos, no basta para los filólogos. Muchas gracias. Gracias.